Así que vamos a dar inicio con una charla de Pablo Marimán Quemanado, profesor, investigador, historiador y académico del Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, y es también integrante de la Comunidad de Historia Mapuche y de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche. La presentación que va a hacer hoy día se llama Situación Histórica y Contemporánea del Gualmapu. Bienvenido, Pablo. Bien, agradezco entonces que se me haya considerado para estar aquí hoy día presente y poderme dirigir a ustedes. Bueno, es una situación histórica y contemporánea del Gualmapu, y para quienes no manejan ciertos códigos, en parte la lucha que hemos estado dando desde hace algunas décadas como parte del movimiento mapuche, en el cual uno ha estado. Yo ingresé a él en el año 83 en una organización que se llamaba Mapu, allá en Santiago, y en ese entonces comprendí que una de las peleas que sí o sí tenía que dar el movimiento mapuche era por la tierra, porque estaban todos los intentos de dividir las comunidades, y en un periodo de dictadura, bueno, nos preguntan, ¿no?, qué es lo que uno quiere. Están los órganos colegiados, ¿no?, de toma de decisión, censurados por la dictadura en ese entonces había que parapetarse y esperar lo peor, y así fue. Pero bueno, en ese andar siempre uno recibió informaciones de tipo de argumentos, por qué había que defender la tierra, y luego también del comportamiento que habíamos tenido las distintas organizaciones, no tan solo en ese momento, sino que desde antes. Bien, yo me he ido formando una idea, como me presentó Alfredo hace un rato, estando dentro del movimiento y después estando dentro de las actividades más académicas. Por lo tanto, lo que yo les pongo a ustedes no es solo el razonamiento desde una academia, que en parte ha sido el último tiempo, como sí de un activismo dentro del movimiento mapuche. Nos etiquetan como intelectuales porque uno se dedica a hacer estos procesos de sistematización de información, pero el término intelectual es medio complicado usarlo, por cuanto no, esa idea de intelectual a veces como que refleja o da la impresión, ¿no?, de sujetos que no hacen nada más que eso, y no otras cosas que tienen que ver con la defensa o la vida en la sociedad mapuche. Y círculo en el entendido de que no es una sociedad piramidal, ¿no? No es una sociedad que construye un poder central, que trata de estandarizar al resto de la sociedad y que pone a una clase dirigente dentro de él, como sí lo es la sociedad chilena. No estoy diciendo que sea menos ni más, simplemente que es lo que la diferencia. Pero producto de ese acto de guerra, el fenómeno que se vive es que esa sociedad indígena que tiene esa lógica, ¿no?, esa cultura, tiene esa racionalidad, va a ser incluida a la fuerza dentro de esta otra estructura piramidal. Entonces, si yo me voy al tiempo y me ubico en ese primer nivel que dice 1885, que es cuando termina la guerra, al 1900, que es como la entrada, ¿no?, al siglo XX, ambas sociedades todavía coexisten independientemente. Entonces uno lo que trata de decir ahí es que el mundo mapuche todavía tiene sus propias estructuras, tiene su liderazgo, tiene sus instituciones económicas, religiosas, pero fíjense que en la marcha del siglo XX, ya en la primera mitad del siglo XX, o sea, del 1900 al 1950, es ese círculo que es la sociedad indígena, de a poco, ¿no?, incluida, lo voy a poner como un término neutro, ¿no?, pero es a la fuerza dentro de esa lógica piramidal. Está en ese proceso. Con esto le quiero decir de que cuando uno pierde una guerra no automáticamente cambia la situación, sino que mediante un proceso se van generando
los conflictos que después ya se van a volver como estructurales, ¿no? Dentro de la relación. Y si ustedes se fijan de nuevo, en el periodo ya de la segunda mitad del siglo XX, 1950 al 2000, ya ese círculo está completamente dentro de la lógica, ¿no? de la pirámide. Y para sintetizarlo aún más, del periodo 2000, dice ahí en adelante, ese círculo, no sé cómo lo ven ustedes, está como tratando de zafarse de esa pirámide. Está buscando espacios, ¿no? Fuera de la pirámide para poder sobrevivir, ¿no? y plantearse un proyecto más allá o dentro de esa pirámide. Ahí está la discusión. El proyecto es más allá de esa pirámide, de esa sociedad y Estado chileno, o es poder dentro de esa estructura, ¿no? En la que se nos metió, poder arreglar la situación. Entonces yo creo que una de las impresiones que uno tiene que llevarse es que en estos contextos de posguerra, de conflicto no interétnico, las cosas no son blanco y negro ni automáticas, son procesuales, y uno pone el acento en que hay mucha gestión de parte en este caso del mundo mapuche, por arreglar su situación, o sea, por volver algo traumático como es una guerra en un hecho político, en poderlo resolver políticamente. Y ahí es imperativo siempre decir que una de las causas que más mueven los procesos de organización es la pérdida de la tierra, es la pérdida del territorio. Esa tabla grafica un proceso que se conoce como de erradicación indígena. Y ese proceso de erradicación indígena legalmente nos despojó. Y legalmente nos dejó del 100% que tuvimos de ese territorio que nos perteneció, de ese territorio histórico, nos dejó un 5% del total. Si ustedes ven, aparece en la primera columna 7 provincias, que son las que crea el Estado, ¿no? El Estado crea 7 provincias para administrar el territorio. Esas 7 provincias suman una cantidad de casi 9,5 millones de hectáreas. Estos datos lo hizo la Dirección de Asuntos Indígenas en los años 70. Ahí no estaba incorporado Chiloé ni Palena, que era Chiloé continental. Hay que sumarle como 500.000 hectáreas más, son como 10 millones de hectáreas las que fueron independientes del Estado. Pero fíjense en la tercera columna que aparece ahí, que la superficie que dejó el Estado para la población indígena es de 520.000 hectáreas, lo que es un 5% del total. Entonces, esta insistencia de los pueblos indígenas en América, ¿no? Y en Chile y en el caso mapuche, de luchar por la tierra, ahí tiene su gráfica, su visión palpable. O sea, la gente no es que ande viendo tierra porque no se llena nunca. No sé si ustedes han escuchado ese prejuicio que anda dando vuelta, ¿no? Esta gente anda viendo cosas, y las trabaja así, pero se olvidan completamente de las circunstancias y de los orígenes. Entonces, eso ha tenido en el transcurso del tiempo a muchas organizaciones y liderazgos que han estado ocupando el camino, como se dice ahora, la vía correcta, ¿no? Política, de ir al Estado, golpearnos la puerta de la moneda o del Ministerio tanto, o de la Intendencia o la Gobernación, y decirle, ¿sabe qué? Tenemos un problema pendiente. Y el problema pendiente es que nosotros tenemos títulos de la tierra desde antes de ustedes, como en el caso de los huilliches, por ejemplo, que los dio el Estado en el periodo que formó la República, y resulta que después se nos desconocen y nos están imponiendo otro esquema y nos están reduciendo más la tierra. Esas son embajadas a las puertas ahí de la Intendencia de Valdivia del año 1886, son antiguas, ¿no? Van a caballo, van sus autoridades o hacen sus reuniones, ¿no? En los respectivos lugares donde se concentran, y van formulando el que van a realizar, el que van a hacer. Entonces, la segunda idea que les quiero compartir es que aún en un contexto de dominación, de subordinación, un contexto colonial, ¿no? O sea, un contexto colonial se define porque hay un grupo que le impone a otro qué es lo que hay que hacer, creer, cuál es el derecho que hay que seguir, ¿no? Y por qué hay que comprender que las cosas ahora son así. No es el grupo que ha sido, en este caso, víctima de la guerra,
que siquiera es capaz de imponer algo. Entonces, en esas condiciones está la capacidad de gestión política. De aquí me desprendo y le voy a hacer una aseveración que a lo mejor a algunos no les va a gustar, que están en posiciones más radicales. Pero creo que el movimiento indígena en Chile, el movimiento mapuche en particular, pero creo que también el movimiento indígena en América ha sido un movimiento que siempre ha seguido un debido proceso. O sea, ha tratado de resolver su problemática con el Estado a través de los mecanismos que el Estado mismo ha planteado. Aquí no hay un Frente de Liberación Nacional Mapuche en la década del 10, ni el 20, ni el 50, ni aún en el periodo del 60 al 70, que fue como más radical, ¿no? El asunto de la recuperación de tierra. O sea, no se concibió una vía armada o una vía violenta, ¿no? De toma de un poder o de cambiar completamente. No está eso. Bueno, si yo me voy más por el lado de la cultura, podría decir que en la cultura mapuche, en la mecánica no sociocultural mapuche, por lo general los conflictos se entienden negociando. Y ahí hay una figura que es ese círculo en que están reunidos, no sé si la alcanzan a ver, se llama trabún, y a eso le llamaron también parlamento. Con los españoles todos sabemos que hubo una guerra, ¿no? Pero con los españoles a través de esos parlamentos se estableció una frontera, y se dijo el sur, hasta las tierras más australes, nunca se dijo dónde, pero obviamente consideraba el archipiélago y para adentro, ¿no? La Patagonia, el estrecho, era todo tierra de ustedes, se reconoció. Pero siempre fueron esos mecanismos, sí, es cierto. También hubo guerra, hubo pelea. ¿Dónde pongo yo la atención? ¿En la guerra o en el entendimiento? Por lo general, quienes cuentan la historia de nosotros a través de los textos de historia han dicho que somos buenos para la patada, el combo, ya, y todo eso. Pero se olvidan de esta otra mecánica, que es la que uno trata de relevar. Y fíjense que eso nos cobra un montón de desventaja, porque el periodismo, ¿no? que crea opinión y ideas, por lo general acude más rápido cuando hay una barricada, ¿no? O hay un puente cortado o un camión quemado, que cuando hay embajadas que van a entregarle una propuesta política para resolver los problemas mediante esa mecánica a la autoridad. Hay nadie más, nadie acompaña. Entonces uno lo que está tratando de decir es que estos sujetos que ustedes ven ahí están haciendo esos procesos de gestión en las condiciones más duras de existencia. Conflictos han habido de tierra en todo tiempo. Bueno, aquí se nombran algunos, ¿no? Los procesos de erradicación que despojaron de tierra, luego otros que fueron los de división de la comunidad. Nadie pedía que les dividieran la comunidad, nadie quería que les dividieran la comunidad, pero los gobiernos se empecinaban en dividir por toda esta cuestión liberal, ¿no? O sea, un sujeto, una familia, una propiedad, porque después ese sujeto puede vender, arrendar o dejarlo en parte de pago de no sé qué crédito que pidió por ahí. Entonces la misma mecánica chilena, pero la gente se resistía a eso porque siempre se pensó como comunidad, ¿eh? Entonces eso le traía conflicto. Bueno, el Estado se reproduce en esos mundos, ¿no? La nueva institucionalidad del Estado, o sea, el Estado, el timbre, el papel es lo que vale, y si lo dice el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Tierra y Urbanización o otro, eso es lo que ahora va a tener o va a prevalecer. Las comunidades, fíjense que tienen carpetas en las cuales han guardado esos documentos, porque son además desde donde hablan después con el Estado para decirle, bueno, ustedes nos dejaron esto y ustedes tienen que responder, ¿no? ¿Por qué dejaron que otros entraran, por ejemplo, y despojaran las tierras? Entonces se han valido también de esas mecánicas que el poder impone. El escenario fue cambiando, donde antes hubieron rucas, ¿no? Ahora están las casas de hacienda de los nuevos propietarios. Si a los mapuches los dejaron con el 5% del total, imagínense que el 95% se está repartiendo de distintas formas. A los militares que hicieron la campaña, si eran oficiales de tal o cual rango, le asignaban 250, 300, 500 hectáreas, o sea, por hacer la obra, ¿no? La obra sucia de la guerra. Pero también trajeron a colonos, o sea, gente que venía de Europa y que se dice que por promedio tenían cabida de 500 hectáreas por familia. Se dice que producto de la erradicación, las familias mapuches reciben una cabida de 4 hectáreas. Los otros reciben una cabida de 500 hectáreas, o sea, vayan sacando la cuenta, ¿no? O sea, es completamente desigual, pero se va formando el paisaje que nosotros conocemos en la actualidad. ¿Por qué una gran propiedad al lado de pequeñas propiedades, ¿no? Indígenas como que estorban? Pero esos son los procesos materiales, pero fíjense que también
se va promoviendo el cambio en las mentalidades. Esas son niñas que están en colegios católicos, ¿no? Pero si uno lee las imágenes se dan cuenta que el Estado y los procesos de uniformación, de estandarización están ahí andando. Las chicas están todas uniformadas, sus pelos están todos cortos, ¿no? Y ya las separan del cotidiano de la familia. Todos nosotros aprendemos la cultura y la lengua en la familia. 2 o 3 meses, o sea, pierdo completamente el arraigo, ¿no? La cultura se arraiga en el cotidiano, en el día a día. Entonces están haciendo la hora de ir cambiando precisamente el esquema de pensar que redunda después las filiaciones que yo voy a tener. O sea, ¿qué me siento yo? ¿Me siento más mapuche, más huilliche, más chono, o me siento más chileno? Miren, esta imagen. 1920, 1927, instrucción primaria obligatoria. O sea, padre que no envía a su hijo al colegio, o multa o se va preso. O sea, es coercitivo. Y ahí yo tengo que llevarlo a los chicos y ahí están los iconos fundamentales de la escuela. La bandera, ¿no? El emblema nacional, el país, el mapa, como lo conocemos hasta el día de hoy. Y obviamente los curas se dieron cuenta. Atrás está la imagen de Cristo y bueno, ¿quién es el que enseña? Es el cura, ¿no? El misionero. Él no le está hablando en Chesogún, en Mapudungun, le está hablando enteramente en castellano y le está enseñando cálculos elementales, lenguaje y otras cosas que sí van a servir, pero los van a ir también asimilando. Niños que no hablen su idioma son castigados también. Pero no es solamente la educación, sino que también en otros ámbitos, por ejemplo el de la salud. Todos nosotros, y yo no sé cómo están ustedes, pero ya en mi generación, a las enfermedades por lo general en el marco de la familia la íbamos sanando, ¿no? Si uno andaba con un problema estomacal o intoxicación, nadie pensaba ir al médico porque uno no existían los CEFAM que hay ahora, los hospitales, pero dentro de la casa, o sea, los sistemas de salud propios de la cultura siempre han operado. Pero miren esas noticias que son de la década del 50. Enfermeras quitaron enferma grave a una machi en Gualacura. O sea, las enfermeras que son propias del sistema de salud que conocemos ahora, que vienen con el Estado, van donde está, ¿no es cierto?, la enferma con la machi y se la quitan. O sea, un sistema está persiguiendo al otro sistema. Es una cacería de brujas. Y obviamente son condenados y van a ustedes a escuchar noticias como esas, o sea, viejas supersticiones aún subsisten, dice el diario. Quedan entre los aborígenes algunas costumbres espeluznantes. O sea, ¿qué puede ser? No sé, pero van construyendo la idea de un monstruo que hay que cambiar. Miren, la mayor parte de la población consume leche de pésima calidad. Los lecheros mapuches la venden descremada. ¿Y cómo se vende la leche ahora? Se vende descremada, claro, se vende descremada, pero antes era, pero si ustedes se fijan en la imagen, está identificada quién es. ¿Se acuerdan que dijimos están creando un monstruo, tienen costumbres espeluznantes, hacen esto, pero en esa última ya está identificada? O sea, si ustedes la ven a ella, o sea, o no le compren o denuncien. Entonces, esto no tiene nada de interculturalidad. Hoy día se habla de un modelo intercultural donde las instituciones tienen que tender puentes y no muros, ¿no? Pero estamos hablando de puros muros, invisibilizaciones y persecuciones. Bueno, en ese intertanto el Estado ya no se relaciona con los mapuches a través de parlamentos como alguna vez lo hizo. Les paso un dato, pero ustedes también aquí tienen fechas importantes, pero uno de los últimos parlamentos que hizo el Estado de Chile con los mapuches, el Parlamento de Tapigüe, en 1825. Y ahora, el 2025, se van a conmemorar 200 años del Parlamento de Tapigüe. Y en el Parlamento de Tapigüe, el Estado volvió, tal como lo hizo España en su tiempo, a reconocer que los territorios mapuches iban desde el Biobío al sur, incluyendo el archipiélago y la tierra de la Patagonia. Y que las autoridades de cada cual, o sea, tanto de los chilenos como los mapuches, operaban en esos territorios. O sea, soberanía, potestad y soberanía.
el Estado después va a borrar eso mediante una guerra. Pero lo que le quiero llamar la atención ahora es que en el siglo XX el Estado ya no hace parlamento, el Estado hace leyes indígenas. ¿Qué es lo que nos rige hoy día a nosotros? Una ley indígena que es la 19.253. Y aquí se olvidaron de la mecánica de cómo se construye la política. La sociedad mapuche construyó la política y aspira a construir la política de acuerdo a una negociación, no a una imposición unilateral. Bueno, la mayoría de estas leyes que están resumidas ahí son leyes que buscan la división de la comunidad. Las mismas leyes están ahí con la distinción de que estas dos últimas de acá, de este cuadro azul, ya son reconocimientos de derechos que hoy día están vigentes. El convenio 169, no sé si ustedes han escuchado, es un convenio para todas las poblaciones indígenas del mundo y Chile lo firmó, por lo tanto está activo. La médula del convenio 169 dice, se consulta previa libre informadamente a los pueblos, o sea, no se le impone. Aquí se ha usado el convenio 169 por las comunidades de acá del archipiélago. Bueno, nadie dijo sí. Y cuando uno pregunta, nadie responde así y dice sí. La verdad es que parece que en todas partes no. Entonces cuando un derecho no se reconoce, se viola, ¿ya? O se hace la finta o se dice que se puede hacer, pero se interpreta muchas veces. Pero está también la Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas, que hoy día están también vigentes. Los líderes que vimos, el movimiento mapuche, uno lo puede llevar en sus distintas expresiones como se ha formado a través del tiempo, ¿no? Es una tabla que nos trata de resumir solamente los nombres, no los vamos a detener. Pero sí me detengo en esta imagen. Vimos cómo se obligaba a los niños del colegio y a los padres, so pena, ¿no?, de multa o de encarcelamiento si no los mandaban. La escuela se está reproduciendo dentro del universo, del contexto donde vive la sociedad mapuche. Pero también la salud. Pero si ustedes ven ahora una comunidad indígena, probablemente aquí también sea así, al menos desde donde yo vengo es así, van a encontrar en ese círculo del medio la comunidad, pero fíjense que el círculo concéntrico, o sea, el que la rodea, está poblado de instituciones. Ahí se mencionan los centros de padres y apoderados, las postas y estaciones médicas rurales, los clubes deportivos, las juntas de vigilancia, las organizaciones religiosas, los comités de productores de hortalizas, y en fin, siguen, ¿no? Y los comités de agua, y en fin, todo eso, y uno se pregunta si esa institucionalidad proviene de las instituciones propias del mundo indígena. ¿Y estas provienen de dónde? Del Estado. Entonces toda la institucionalidad que convive, que se permite, ¿no?, que es la oficial, que está ahí en nuestro espacio, es la institucionalidad Estado Nacional. Y fíjense que todas ellas tienen sus conexiones respectivas con los organismos de Estado. Si yo miro la sociedad en esta idea de una pirámide, ¿no?, que es la sociedad nacional o chilena, y veo a la sociedad indígena, ahora como le llaman, dentro de ella me voy a encontrar con una característica. Y es que si la sociedad piramidal está estructurada en grupos o clases sociales, ahí están solamente mencionadas por las pautas de consumo, ¿no? ABC1, no sé si aquí hay algún ABC1, C2, C3, ¿ya? Son clases medias, y los D, que son los de abajo. Bueno, en ese orden, en esa estructura, dijimos no, se insertó a la sociedad indígena. Y la sociedad indígena, como han ido perdiendo la tierra, han tenido que emigrar, ya han terminado conviviendo con esas subculturas chilenas. Les voy a llamar subculturas no minorizadas, sino para decir que la cultura chilena no es una tampoco. O sea, si yo estoy en un espacio, por llamarle, ¿no?, académico, lo que ahí se conversa, consume o promueve es muy distinto al espacio donde hay obreros de la construcción, donde se promueve, consumen otras cosas, y es muy distinto a un espacio rural. Entonces la sociedad mapuche se mete dentro de esta otra sociedad que empieza a convivir con esas subculturas y empieza a tomar de ellas también préstamos culturales, de creencias y de forma y de estilos, ¿no? Y ahí viene una cuestión que tiene que ver con la identidad también. Entonces algunos empiezan a tomar no solo sus referencias como provenientes de los mundos indígenas, sino que también empiezan a tomar prestadas la identidad de los grupos a los cuales llegan.
Bueno, han escuchado el dicho, ¿no? Depende del árbol que yo me acerque. ¿Cómo termina el dicho? En la sombra que yo voy a tomar. ¿Mm? O sea, si yo llego a una población, lo más probable es que voy a convivir con una cultura poblacional. Si yo vivo en una villa o si llego, digamos, a otro, es como yo también voy a ir adecuando. Y lo más probable es que si el esquema de relación es muy opresivo, especialmente de los indígenas, yo no sé cuál es la percepción de ustedes, pero aquí ser indígena o asumirse como tal no es bien visto por la sociedad, ¿no? Por lo general se inferioriza, ¿o me equivoco? ¿Me equivoco? No, es así. Es así. Entonces, si yo llego a esos mundos, lo más probable es que me termine, como se dice, ahuincano. Me termine metiendo en esas lógicas socioculturales con los cuales yo convivo y renuncio a esa identidad, o la sumerjo, o la dejo ahí, y empiezo a hacerme parte de ese otro cardumen, ¿no? Van navegando con sus propias lógicas. Y yo lo podría dejar ahí el análisis, podría dejarlo ahí. Pero me he dado cuenta que las culturas interactúan, dialogan, crean puentes, y fíjense que hay muchos espacios en los cuales estos mundos mapuches donde han llegado también lo han ido cambiando, lo han ido influyendo. O sea, hay muchos espacios en Temuco donde la gente que no son de filiación mapuche termina yendo a los machis, o a ver, digamos, los lapuentuchefes o los componedores o como se llamen, ¿no? La gente no tiene ningún problema en hacer esas combinaciones, pero a veces el formato que nos lleva de arriba es riguroso, ¿no? Y ustedes tienen que hacer así y de esta forma, pero la gente abajo es libre de hacer las combinaciones.